El Porfiriato, periodo que abarcó los años entre 1876 y 1911, durante el gobierno del presidente Porfirio Díaz, representa una etapa compleja y contradictoria en la historia de México. Por un lado, el país experimentó gran crecimiento económico e inserción al mercado mundial, pero a costa de concentrar la riqueza y el poder en unas cuantas manos. Es por eso que hoy en el canal analizaremos las principales características sociales, económicas, políticas y culturales de este controvertido periodo. Así es que déjame explicarte. Imaginemos por un momento a México a finales del siglo XIX, un país recién salido de décadas de inestabilidad política, con una economía raquítica y comunicaciones deficientes. Llega al poder Porfirio Díaz, veterano de guerra con mano de hierro, y lo que sigue es uno de los periodos más complejos de nuestra historia. Es hora de adentrarnos a descubrir las luces y sombras del Porfiriato. En el ámbito social, el Porfiriato se caracterizó por una enorme desigualdad y la consolidación de una élite privilegiada conocida como los científicos. Mientras los hijos de esta oligarquía estudiaban en Europa, la gran mayoría de la población era rural, analfabeta y vivía en pobreza extrema. Los pueblos indígenas fueron despojados de sus tierras comunales para incorporarlas al mercado capitalista. El campo se encontraba sumido en relaciones laborales casi feudales, conocidas como peonaje por deudas. Los peones endeudados con los hacendados no tenían libertad para cambiar de trabajo ni determinar su destino. Las condiciones de explotación llevaron a levantamientos como la Revolución Maderista de 1910 en el norte del país. En las ciudades, el naciente proletariado industrial trabajaba en condiciones insalubres y con bajos salarios. No existía seguridad social ni derechos laborales. Las mujeres y los niños también debían incorporarse tempranamente a la fuerza de trabajo en fábricas o talleres para complementar los magros ingresos familiares. La incipiente clase media urbana, compuesta por empleados de cuello blanco, maestros y algunos profesionistas, disfrutaba de mejores condiciones, pero sin acceso real al poder político ni económico. En el Porfiriato, la movilidad social era mínima. El origen étnico y la pertenencia de clase fueron determinantes infranqueables para la gran mayoría de la población. En lo económico, el Porfiriato significó la modernización y apertura de México al capital extranjero, sobre todo estadounidense. Se construyeron miles de kilómetros de vías ferroviarias. La minería y la explotación petrolera crecieron aceleradamente. Sin embargo, los principales beneficiarios fueron las grandes compañías extranjeras y unos cuantos mexicanos allegados al régimen. Bajo el lema de orden y progreso, se buscó incorporar a México como proveedor de materias primas al mercado mundial. No obstante, el crecimiento estuvo concentrado en unas cuantas regiones y sectores, mientras la desigualdad y la pobreza rural se agudizaban. El país dependía de las importaciones de bienes manufacturados y el servicio de la deuda externa creciente. La crisis mundial de 1907 impactó severamente a la economía mexicana, evidenciando los límites del modelo porfiriano. En cuanto a la política, el Porfiriato se caracterizó por el continuismo reeleccionista y un sistema autoritario con rasgos dictatoriales. A pesar de la vigencia formal de la Constitución, en los hechos Porfirio Díaz ejerció un poder personalizado y prolongado, con fraudes electorales sistemáticos para perpetuarse en la presidencia. No existía una verdadera división de poderes ni democracia representativa. El Congreso y la Suprema Corte eran dóciles al Ejecutivo. Los gobernadores estatales eran designados por Díaz como sus delegados políticos.
Aunque se mantuvo la paz y la estabilidad política, esto se logró mediante la represión, el encarcelamiento de opositores y el destierro de rivales políticos. El lema «pan o palo» sintetizaba la combinación de cooptación y coerción como mecanismos de control político. Los derechos ciudadanos y las libertades públicas fueron severamente restringidos. La prensa independiente fue acallada mediante sobornos y amenazas. Solo podían votar los adultos alfabetizados, apenas un reducido sector de la población. En el plano cultural, el porfiriato vio el surgimiento de una identidad nacional moderna, aunque limitada a las élites urbanas. Se fundó el Ateneo de México para el cultivo de las ciencias y las artes. La Escuela Nacional Preparatoria difundió el positivismo entre los sectores ilustrados. Destacados muralistas como Gerardo Murillo, conocido como Dr. Atl, plasmaron paisajes, costumbres y símbolos representativos del México porfiriano. Se popularizó un nuevo género musical de concierto conocido como música romántica mexicana. No obstante, la producción cultural siguió de espaldas a las mayorías populares, campesinas e indígenas. La idea del mestizaje exaltaba la herencia europea sobre los componentes indígenas de la identidad nacional. El racismo y las jerarquías étnicas permearon tanto la cultura oficial como el imaginario colectivo. En síntesis, el porfiriato encierra una enorme complejidad y claroscuros. Representa una bisagra histórica entre el México rural y el México urbano industrial, entre la devastación posrevolucionaria y la construcción institucional posterior, entre la tradición conservadora hispánica y la modernización liberal decimonónica. La experiencia histórica del porfiriato encierra lecciones fundamentales que como país no debemos olvidar, como la importancia de construir instituciones incluyentes, promover el desarrollo con justicia social y forjar una identidad nacional que integre con dignidad la diversidad étnica y cultural de México. Y es así, de esta manera, como damos por terminado el tema del día de hoy. Si el video te gustó, por favor deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima.